En directo a través de la pantalla Canal 2 de Carlos Paz Televisión para todo el Valle de Punilla y también para gran parte del Valle de Santa María, para el lado de Malagueño, la gente de Yoxina, San Nicolás, que nos siguen a través de la señal de Canal 2 Carlos Paz Televisión y nos siguen por el mundo también, por toda la provincia y todo el país a través de nuestro canal de YouTube, vía streaming. Nos podés seguir por Canal 2 Carlos Paz TV, vas al logo ahí en canal de YouTube, pones Carlos Paz, Canal 2 Carlos Paz TV, vas al loguito que dice en vivo y allí estamos hasta el mediodía, te acompañamos en nuestro magazine informativo. 11 de la mañana con 36 minutos. La temperatura a esta hora en la ciudad de Carlos Paz es de 12 grados, cielo despejado, ligeramente nublado, se espera buen clima para hoy. Y nosotros, como te anticipamos al comienzo del programa, vamos a hacer un traslado virtual, vamos a irnos y viajar por el mundo a ver qué está sucediendo realmente en Afganistán. Una situación muy crítica, por cierto, una situación que causa dolor, conmovedoras imágenes que uno va viendo en las redes sociales, prende la tele, hace zapping y vas viendo. Pero lo importante es saber qué es lo que sucede realmente, cuál es la actualidad y el futuro hoy de Afganistán. Por esa razón nos vamos a contactar de manera virtual con Marcelo Taborda. Él es analista internacional que se ha tomado unos minutos para brindarnos justamente esta información. Sé que tiene que dar unas clases y demás, pero desde ya el agradecimiento. Marcelo, muchas gracias, buen día, gracias por estar del otro lado. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias a ustedes, Jorge, por la convocatoria. Por favor. Bueno, Marcelo, hacíamos una introducción que todos hoy hablamos de Afganistán, todos hoy vemos imágenes tristes, conmovedoras, y si usted nos puede hacer un resumen para aquellos en el que me incluyo, desde un principio, ¿qué es lo que sucede en Afganistán? ¿Desde hace cuánto tiempo está así? ¿Es de toda la vida esto? ¿Cómo ha sido? Bueno, a ver, empezamos de atrás, de lo último hacia adelante, ¿no? Un poco lo que ha ocurrido en las últimas horas desde que empezó a completar la retirada de tropas norteamericanas que ocuparon, que invadieron Afganistán después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, de los cuales dentro de muy poquito se van a cumplir nada más ni nada menos que 20 años, 2 décadas exactas de aquellos hechos que en una mañana de septiembre sorprendieron a los estadounidenses primeros y al mundo entero después. Claro. Y todo el mundo hizo especulaciones de que el planeta no iba a ser el mismo desde entonces, pero había focos o lugares donde seguramente se iba a trasladar la atención en esos momentos. Bueno, uno de ellos fue Afganistán. ¿Por qué? Porque en ese país estaba bajo dominio de un grupo de guerrilleros, de guerreros, podríamos decir más concretamente, que tenían una interpretación muy particular del Islam, una interpretación radicalizada, si se quiere, de la Sharia, que eran este grupo llamado los talibán, o actualmente se generalizó el término los talibanes, un sustantivo plural que en general define o traducido más o menos con alguna cierta licencia al castellano significaría los estudiantes. Estudiantes surgidos de escuelas coránicas, sobre todo radicadas en Pakistán, que al tener esta radicalización en algún momento también fueron captados por Estados Unidos en su Guerra Fría librada contra la Unión Soviética, desaparecida también hace ya casi 30 años, en agosto del 1991, exactamente 30 años que se produjo esa desintegración. Afganistán había sido objeto de múltiples invasiones desde el inicio de su historia. No vamos a irnos tan atrás, pero concretando, el movimiento talibán surge en alguna medida por este deseo, esta actitud de Estados Unidos de sacar a la Unión Soviética de ese territorio, para lo cual busca alianzas entre sectores fundamentalistas, entre ellos los talibán, y entre ellos un grupo que provenía de distintos países, conformado por mujahidines o guerreros o combatientes islámicos dispuestos a hacer la yihad o la guerra santa. Esos combatientes islámicos después adquirirían una trascendencia, una notoriedad global o mundial, porque entre ellos estaba nada más ni nada menos que Osama Bin Laden, el líder de la red terrorista Al-Qaeda, a la cual
Estados Unidos y su presidente de entonces, George Bush, hijo, se indicó como el autor intelectual de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Al producirse esta sindicación o esta culpabilización inmediata, se apuntaron los cañones o los misiles y las bombas contra territorio afgano en ese mes de septiembre nomás del año 2001, y a partir de allí empezó otra guerra con ocupación incluida que ha seguido hasta hoy, en la actualidad. Claro. Y uno se preguntará, los talibanes gobernaron entre 1996 y 2001, después de derrocar a la Unión Soviética, pero a partir de allí no significa que hayan desaparecido del todo. Se replegaron hacia las zonas montañosas, hacia los lugares geográficos más hostiles para el invasor o las tropas de ocupación, que no solamente estaban en Estados Unidos, aunque Estados Unidos conformaba el 90 y algo % de esas tropas, sino que también estaban sus aliados de la OTAN. Bueno, en estos 20 años, los talibanes no es que desaparecieron, se replegaron y todavía controlaban algunos sectores, sobre todo del interior. Son 34 provincias, había muchas de ellas que nunca dejaron de estar bajo control efectivo de los talibanes. Solo que desde marzo o febrero del año pasado, cuando estaba gobernando Estados Unidos Donald Trump, se firmó un acuerdo en Doha con la dirigencia talibán, la hizo el propio secretario de entonces, secretario de Estado Mike Pompeo, alguien que también pasó por la CIA. Digo esto porque la CIA en su momento fue la que preparó militarmente y estuvo entrenando a estos mujahidines o combatientes islámicos, entre los cuales había talibanes y también miembros de esta red Al-Qaeda. Bueno, ese acuerdo que se firma en Doha preveía el retiro de tropas estadounidenses con un plazo de 14 meses. Se diluyó un poco y sobre todo quedó en una especie de stand-by cuando triunfa Joe Biden en las elecciones de noviembre del año pasado. Claro. Pero luego Biden ratifica ese cronograma de retiro, que es lo que empezamos a ver ahora. Se iba a cumplir el 11 de septiembre el final de esa retirada, y ante esa retirada de Estados Unidos, de tropas de la OTAN también, empezaron a avanzar los talibanes hasta llegar a Kabul, la capital de Afganistán, que fue la que cayó el domingo 15 de agosto, casi sin disparar un tiro, y las imágenes que a todo el mundo conmueven es cuando la gente quiso llegar al aeropuerto de Kabul, de la capital, bajo control norteamericano, para escapar del lugar, ¿no? Marcelo, en todo esto, digo, cuando intentan escapar, ¿es la gran mayoría que quiere salir de ese país para no estar bajo este régimen de los talibanes, como le decimos, o es una minoría que se puede observar ahí? Porque uno por ahí observa la tele y la tele te puede llegar a engañar las imágenes y demás, pero ¿qué sería allí? ¿La gran mayoría no quiere quedar bajo el régimen nuevamente de los talibanes? Bueno, se lo he preguntado a gente que ha estado trabajando allí y que por alguna razón de seguridad prefiere no identificarse o no dar a conocer su identidad, pero contando esos detalles. Una de las cuestiones que plantea este desafío es que hay mucha gente que estuvo trabajando de manera vinculada con las fuerzas de ocupación, que no dejan de ser una fuerza de ocupación en la consideración de cualquier país que vive una situación de guerra como la de Afganistán. Afganistán siguió cobrándose cientos o decenas o también miles de víctimas, incluso mayoría civiles, durante todos estos años, que no ocuparon portadas de diarios ni grandes informes de los medios masivos de comunicación, como ocurre con otras tantas guerras olvidadas. Esto que vos ves allí en las imágenes que se difunden, sobre todo era de quienes tenían la posibilidad de ser evacuados por fuerzas internacionales, ya sea porque habían trabajado como cooperantes o porque habían sido traductores o guías o personal de seguridad o choferes vinculados con estas fuerzas que habían estado trabajando allí y que se estaban retirando, o vinculados también con embajadas y legaciones diplomáticas de diferentes países occidentales. La pregunta que se impone es si el resto tenía la posibilidad también de retirarse si lo hacía. Y bueno, lo vimos también en desplazamientos masivos que se producían y en situaciones que se repetían hacia las fronteras de países limítrofes, por un lado de Pakistán, por otro lado de Tayikistán, hasta el propio Irán también, de gente que quería desplazarse por tierra cuando empezó a ver que en otras provincias o en otras capitales de provincias se daba ese avance talibán. Lo que pasa es que Kabul concentra primero
por ser la capital, la mayor cantidad de gente en cuanto a aglomeramientos urbanos y al mismo tiempo la más occidentalizada de las ciudades, porque fue la que recibió efectivamente mejoras o fue más visible la presencia occidental en estos 20 años, y allí es donde seguramente hay más gente que adoptó otra forma o tomó otro contacto con representantes extranjeros o con gente que venía de otros países y que quiere mantener ese contacto y teme por lo que fue, no por lo que hasta ahora se ha mostrado, aunque ha habido indicios muy graves, pero por lo que fue ya ese quinquenio de entre 1996 y 2001 de gobierno talibán. Y es decir, no quieren retrotraer sus vidas a ese momento o que sufran prohibiciones, sobre todo y especialmente, que es donde todo el mundo hace foco, la situación de las mujeres. Es decir, que no puedan llegar a estudiar, que no puedan, aunque los talibanes han dicho que van a mantener los derechos de las mujeres que estén desempeñándose, por ejemplo, en puestos de empleos públicos o en lugares estratégicos o en universidades o con la enseñanza, es como que hubiera dos voces diferentes. Por un lado, lo que hablan los voceros específicamente, o los representantes más diplomáticos de los talibán, que muchos de ellos han estado estos últimos tiempos viviendo en el exterior, y otros son los signos que muestran o que las señales que envían los que han provenido más bien de los sectores montañosos que estaban bajo su dominio, que pareciera no haber pasado el tiempo para ellos y estar en esa tesitura que tenían 20 años atrás de rigor extremo en la aplicación de algunas leyes y en un papel relegado a segundo o tercer plano de las mujeres sin que puedan estudiar o desarrollarse, ¿no? Sí, Taborda, para ir terminando, digo, ¿cuál es el futuro, digamos, de lo que puede llegar a suceder, más allá de lo que se está viendo actualmente? Pero digo, en el sentido, ¿Estados Unidos se retira o va a estar atento allí con una alarma diciendo estamos para regresar y ver y frenar el avance de los talibanes? Mira, acá el lenguaje diplomático a veces no se trasunta en lo que es la realidad, Jorge. El tema pasa porque Estados Unidos, días atrás, horas atrás podríamos decir, Joe Biden, que fue muy criticado, y acá también hay ciertas cuestiones que son bastante, entra el terreno de la política interior de Estados Unidos, porque alguien como Trump, que había firmado este acuerdo con la dirigencia talibán, lo termina criticando a Biden y le pide la renuncia por esta retirada que recordó a muchos el final de la guerra de Vietnam, por algunas imágenes icónicas, claro, como la evacuación de la embajada en Kabul y la evacuación de la embajada norteamericana en Saigón en 1975. Creo que las diferencias son grandes bueno, no vamos a entrar en esa historia, pero sí, cuando vos preguntás, es lo que nadie puede prever hoy, porque habrá que ver cómo decantan los acontecimientos en las próximas horas. Hubo un último ultimátum, podríamos decir así, una suerte de ultimátum de parte del nuevo gobierno, entre comillas, ya asentado en Kabul a manos de los talibán, que les dijo a Estados Unidos, bueno, que los emplazaba a terminar con este proceso de evacuación hasta el 31 de agosto, es decir, hasta dentro de una semana. Como que a partir de septiembre ya la posibilidad de retirar a civiles o a gente vinculada con lo que han sido la ocupación o las tropas norteamericanas o de la OTAN, no va a ser posible o va a tener que ser bajo otras condiciones. Todo el mundo se pregunta cuáles van a ser esas condiciones y todavía nadie se anima a responderlos. Y por otro lado, Biden, te decía que ha sido muy criticado, dijo que en caso de que la situación se tornara ingobernable o que hubiera un peligro real para las tropas o para los ciudadanos norteamericanos o diplomáticos de ese país o de otro país occidental aliado, Estados Unidos revisaría este acuerdo o esta retirada programada, que además tenía, cuando la confirmó, convalidó Biden, una fecha emblemática para su conclusión, ni más ni menos que el 11 de septiembre. Es decir, mientras tanto nos ocupamos de esta situación, que es lo que es más visible, pero todo el mundo se pregunta si va a volver a caer en una suerte de oscurantismo informativo lo que pasa en Afganistán, después que se apaguen los flashes, que quizás sea exitosa la evacuación de diplomáticos y ciudadanos occidentales o quienes han trabajado con ellos, pero que la realidad afgana vuelva a ser un manto o una situación que quede bajo incógnitas, donde habrá que ver qué ocurre en ese interior profundo de un país que, también hay que decirlo, ha resistido a todos los imperios,
ha demostrado una capacidad de lucha y tener una resiliencia y una capacidad de adaptarse a circunstancias, pero además un acostumbramiento casi ancestral con el estado de guerra. Entonces, para ellos no es nuevo. En todo caso, tal vez la idea es ver cómo el mundo actual de este siglo XXI, con todas las comunicaciones y las posibilidades de establecer este tipo de contactos, pueda llegar a influir en esto que los talibanes han dicho que es una versión light o soft o moderada de lo que ellos habían hecho 20 años atrás. Habrá que ver los próximos días. Nadie se anima a dar un pronóstico concreto y cierto por temor a ser totalmente desvirtuado de las palabras que pueda llegar a decir con los hechos que ocurran. Y no olvidemos que detrás de esto que está en las primeras planas hay subyacente también algunas rebeliones de otros grupos que han prometido resistir y luchar contra los talibán, y están los intereses también de los países cercanos en un escenario complejo, donde tiene fronteras muy porosas con Pakistán, donde está todavía desmembrándose o lo que es el grupo que aterrorizó durante tanto tiempo a Europa, a Estados Unidos, como es el Estado Islámico, que se puso en fuga tanto en territorio de Irak como en Siria, pero que también hay algunos de estos exponentes que se fugaron y llegaron, dicen, también a Afganistán, no comparten ideales con el Estado Islámico, pero alguien me decía que había estado trabajando ahí en Afganistán, que temía que ese grupo aprovechara este caos, y dice que ahí, textuales palabras, me decía, los talibanes van a quedar como bebé de pecho ante lo que puede llegar a ser un grupo tan extremista como el Estado Islámico, como el ISIS, si realmente tuviera una penetración ahí. Algo que no le interesa ni quiere tener de cerca ni Rusia ni China, que son dos potencias que seguramente también están mirando con atención, no solo por los recursos naturales, el litio, el gas, el petróleo que pueda tener Afganistán, sino también porque esa desestabilización y favorecimiento posiblemente a la llegada de grupos extremistas les pueda terminar salpicando y complicando el panorama interno de esos propios países, ¿no? Gustavo, ha sido muy claro y concreto con lo que nos hiciste referencia en solo 10, 12 minutos. Me ha sacado de varias dudas que tenía yo personalmente y seguramente mucha de la gente que te ha escuchado. Vamos a seguirlo porque hay mucho para hablar, no solamente de este tema, sino también de otros análisis que están relacionados a lo que puede llegar a suceder allí en Afganistán. Marcelo Taborda, desde ya muchísimas gracias, te liberamos y seguramente la producción se va a comunicar nuevamente contigo para coordinar una nueva nota que ha sido muy clara. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego, ahí estaba. Marcelo, analista internacional, contándonos, haciéndonos una síntesis en 12 minutos de todo lo que está pasando y lo que ha venido pasando en Afganistán, con la actualidad y el futuro que es impredecible, ¿no? 11 de la mañana con, ¿cuántos minutos ya? Con 53 minutos. Estamos en vivo y en directo a través de la pantalla Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Acordate que nos podés seguir también vía streaming por nuestro canal de YouTube, Canal 2 Carlos Paz TV. Vas al loguito